buenas tardes a los representantes de los trabajadores de LEAR. Bueno, como no puede ser de otra manera, y al igual que todos los grupos parlamentarios, el grupo parlamentario del PAR, el grupo parlamentario aragonés, va a apoyar esta declaración institucional en un problema que, en definitiva, como ustedes saben, pues LEAR ha optado por no realizar tomar los asientos del Corsa y sí pujar no por la planta de Épila y sí pujar o intentar cederlo todo ello a la fábrica de Alemania. Nosotros creemos que están en peligro cerca de 400 puestos de trabajo, pero no solo cerca de 400 puestos de trabajo, cerca de lo que es el sustento de 400 familias de forma directa, otras muchos cientos, incluso miles de forma indirecta, y en ese sentido, pues bueno, nosotros ya no solo hablamos también de los trabajadores de LEAR, sino todos aquellos que trabajan en el polígono donde está la empresa de LEAR, que en definitiva hace de motor, que ha hecho de motor para que vengan otras muchas empresas, otras muchas que están en la zona de influencia y otras muchas también que están muchos trabajadores de forma indirecta que están en otras comarcas limítrofes. Por tanto, nosotros sí que instamos, y yo creo que es voluntad de todos los grupos políticos, a que el Gobierno de Aragón eche toda la carne en el asador, que pueda mediar en el problema, intentar apoyar y refrendar también las diferentes decisiones que se tomen desde lo que puede ser el comité de empresa de la factoría, y que también nosotros creemos pues que la empresa tiene que ser lo más clara posible con los trabajadores, especialmente para garantizar a partir del año 2018 su continuidad y sus diferentes planes de negocio. Nosotros sí que creemos también que es necesario el que se abogue o se intente implementar un plan industrial que garantice la continuidad a partir dentro de 2 años, a partir del año 2018, y luego naturalmente un plan social, de alguna manera también, pues para intentar abordar las posibles consecuencias que puedan tener las siguientes decisiones. Nosotros, bien sea por el interés de la propia fábrica de los trabajadores de LEAR, bien sea también por los trabajadores que de forma indirecta también están vinculadas a la producción, y también bien sea por el interés de Épila, de lo que es Zaragoza, y también de lo que puede ser el plan industrial para Aragón, pues nosotros vamos a apoyar, como no puede ser de otra manera, la iniciativa que vamos a plantear entre todos los grupos. Gracias a todos por venir. Gracias, señor diputado. El Grupo Parlamentario Podemos Aragón tiene la palabra.